Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Gracias por estar ahí, toda nuestra teleaudiencia. En tiempos de pandemia, lo estamos haciendo desde la casa, siempre llevando las reglas. Por más tiempo que nosotros tengamos en nuestros hogares, por más tiempo que tengamos sin salir a hacer nuestra rutina diaria, lo más importante en este momento para todo el país es que garanticemos la salud de todos y cada uno de los dominicanos. Y en el tema que nos ocupa, el tema de la pandemia, el problema no es que cuando usted sale, usted es el único que pueda tener la dificultad, es que usted es un problema si por alguna casualidad está infectado con el COVID-19. Hoy nosotros tenemos algo importante que conversar con todos ustedes relativo al tema de las elecciones próximas que vamos a tener y todo lo que se ha generado en torno de esas elecciones y el estado de emergencia y la situación de la pandemia del COVID-19, con un experto que ustedes van a observar dentro de un momentito, uno de los mejores de la República Dominicana. Paso de inmediato con Olivier Jiminián. Gracias, Víctor Tineo, Conexión Global RD, aquí en este sábado 16 para todos ustedes, llegando con la magia del Internet y ahora con la magia de Zoom, ¿verdad? Esta plataforma que en tiempos de coronavirus ha permitido que todos nosotros podamos llegar y a sus hogares con toda facilidad y por medio del Internet. Oliver Jiminián, Víctor Tineo y Manuel Escalante, como siempre, trayéndole los mejores contenidos en su programa Conexión Global RD. Siempre es recordarles a todos que pueden entrar a nuestras páginas de internet y a nuestras redes sociales para llegar a todos nosotros y comunicarse y participar. Primero en la de Twitter, que es Conexión Global R, en Instagram, Conexión Global RD, y también accediendo a nuestro canal de YouTube, Conexión Global RD, para que pueda entrar a los programas y suscribirse haciendo clic en las notificaciones y recibir todas las informaciones que nosotros tenemos para nosotros y para ustedes. Ahora paso con mi compañero, al igual que Víctor, que ya saludó, Manuel Escalante, para que presente a nuestro invitado excepcional de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Bueno, buenos días, feliz sábado para los de la audiencia, para nuestro invitado y para cada uno de ustedes. Les recordamos que desde Santo Domingo, República Dominicana, tenemos un compromiso cada sábado a las 10 de la mañana con aportar desde nuestro punto de vista cualquier tema que entendamos no solamente es importante para la República Dominicana, sino para el mundo. Soy Manuel Escalante y agradecemos enormemente la gentileza de su sintonía. Como dice Olivier y como decía Víctor, en tiempo de pandemia se está hablando de elecciones. Interesado en aportar como ciudadanos dominicanos lo más que podamos, nos enteramos de que República Dominicana cuenta con uno de los profesionales más competentes en el área constitucional, porque incluso, además de abogado constitucional, es profesor universitario y coordinador de la maestría, oiga bien, de Derecho Constitucional, nada más y nada menos que de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Señoras y señores, para nosotros es un honor compartir estos 50 minutos con el doctor Cristóbal Marte. Profesor, bienvenido a su espacio, Conexión Global RD. Hola, Cristóbal Rodríguez. Rodríguez, perdón. Cristóbal Rodríguez. Un placer para mí estar conversando con ustedes y con la teleaudiencia de este programa. Así que a la orden. A la orden. Profesor, mire, inmediatamente entramos a un plano muy importante. Como constitucionalista, usted sabe que muchas personas no entienden los manejos constitucionales. Para nosotros en Conexión Global RD siempre tenemos una idea de pedagogía, de aprender junto a los entrevistados. ¿Cómo usted puede definir que nuestro pueblo lo entienda? ¿Qué contempla la Constitución Dominicana sobre las elecciones presidenciales congresuales en términos general, a grosso modo? Bueno, tal vez empezar diciendo que la Constitución de la República define y organiza el Estado y el sistema de gobierno que lo rige. Este sistema de gobierno, de conformidad con lo que prevé la Constitución, es esencialmente civil, democrático, republicano y representativo. Y esas características implican necesariamente que
nosotros tenemos un régimen de gobierno de alternancia periódica. Es decir, nosotros cada 4 años tenemos que asistir a las urnas para elegir a los gobernantes porque es un imperativo del carácter democrático, representativo y republicano de nuestro sistema de gobierno. Usted hablaba de 4 elementos, profesor. Civil, democrático, republicano y representativo. Wow. Lo del carácter civil, a lo que se refiere es a que el país no puede ser gobernado ni bajo la premisa de estamentos militares ni teocráticos o teológicos. Es decir, la característica de un gobierno civil la define el hecho de que de una distancia respecto de lo militar y respecto de lo teológico, en esencia. Y luego, bueno, lo de democrático y representativo tiene que ver con que el pueblo, en la medida en que no puede autogobernarse en la cotidianidad, tiene que elegir a quienes en su nombre hagan las leyes, se encarguen de ejecutar las leyes, de administrar la justicia y de, digamos, llevar adelante las políticas públicas que desde el Poder Ejecutivo la Constitución pone en manos de esas autoridades. Entonces, como les decía, nosotros cada 4 años tenemos que celebrar elecciones, porque 4 años es el periodo por el que son electos el presidente de la República, los senadores, los diputados y las autoridades de los gobiernos locales, municipios y distritos municipales. Entonces, en el caso de los gobiernos locales, esas autoridades se eligen cada 4 años, pero en una fecha distinta a la que la Constitución prevé para la elección del presidente y los legisladores. Presidente, vicepresidente y legisladores. Según la Constitución, los alcaldes, los directores de los distritos municipales se deben elegir la tercera semana del mes de febrero de cada 4 años. Y las autoridades electas en ese día toman posesión el 24 de abril de cada 4 años. Fue lo que sucedió hace poco. O sea, eso dice literal la Constitución de la República. Correcto, el 24 de abril toman posesión las autoridades de los gobiernos locales electas en el tercer domingo de febrero. Y en el caso de la elección del presidente y del vicepresidente, y también de los legisladores, senadores y diputados, esa elección se produce el tercer domingo del mes de mayo de cada 4 años. Y las autoridades que resulten electas ese tercer domingo de cada 4 años, entonces toman posesión el 16 de agosto. En caso de que no haya una definición electoral, de que no se pueda elegir el presidente y vicepresidente en el tercer domingo de mayo, la Constitución ha previsto un sistema de segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la razón por la que podría no elegirse al presidente y la vicepresidenta el tercer domingo de mayo si ninguna de las candidaturas alcanza el 50% más 1 de los votos válidos emitidos? Entonces, si se da esa circunstancia, entonces la Constitución prevé una elección de segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente el último domingo del mes de junio, que en el caso, digamos, en el caso de este año, técnicamente debía ser el 28 de julio. Pero resulta de julio. Pero resulta que todo eso está trastocado por el tema de la pandemia. Si el calendario electoral se ha visto afectado por el tema de la pandemia, y entonces todos nos enteramos de que las elecciones que debieron ser celebradas en el 15 de febrero no pudieron ser celebradas en febrero. En ese caso, no por la pandemia, sino por el imprevisto, por la situación de crisis que se presentó el día de las elecciones. Entonces, pero doctor, en ese punto, Víctor, tú vas a decir algo, adelante. No, muy claramente, muy claro explicado. O sea,
¿Por Sí, qué la República clarísimo. Dominicana celebra elecciones? ¿Por qué estas elecciones están contenidas dentro de la Constitución de la República por el valor y Sí, la importancia y la relevancia que tienen, doctor? Y además el tema de que las elecciones de febrero debieron celebrarse el día 15, pero por circunstancias solo se inició y no se pudo concluir. ¿Ha previsto la Constitución de la República en sentido general, prevé probable crisis de esa naturaleza y las posibles soluciones, doctor Cristóbal Rodríguez? No, mira, en las elecciones, lo que pasó en el mes de febrero fue un hecho totalmente atípico, de hecho sin precedentes en la historia republicana, donde de repente no pudo haber elecciones, aunque ya había iniciado el proceso porque el sistema colapsó, el sistema tecnológico que se había utilizado para llevar a cabo el proceso colapsó. Entonces, la Junta Central Electoral tuvo que hacer acopio de una serie de disposiciones legales que, si no de manera directa, digamos, interpretadas en función de la naturaleza del proceso electoral, permitían colegir que la Junta podía, primero, suspender las elecciones y, segundo, convocar una nueva fecha. Que fue lo que, en definitiva, ocurrió. sucedió. La Junta suspendió las elecciones el 16 de febrero y convocó a ese proceso para el 15 de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones presidenciales y legislativas estaban pautadas para la tercera semana de mayo, pero que era, creo que 17, el tercer domingo, no tercera semana, el tercer domingo de mayo, que era el 17, pero el 17 pasó y estamos en medio de la pandemia. Entonces, la Junta Central Electoral, en acuerdo con los partidos políticos, o con la mayoría de los partidos políticos, decidieron suspender también las elecciones pautadas para el 17 de mayo. Profesor, yo quisiera preguntarle, en medio de esa magistral explicación, para continuar, ¿por qué elecciones aún a pesar de pandemia? ¿Por qué son tan importantes unas elecciones generales, presidenciales, congresuales y aún municipales en un país? ¿Por qué? Si un común le preguntara, Cristóbal Rodríguez, ¿por qué es que es tan importante una elección? Porque incluso hay momentos donde se preguntan, ¿valdrá la pena la elección? ¿Qué usted podría decir desde el punto de vista de un constitucionalista? Ya. La clave de la respuesta a la pregunta es simple. Es decir, la pregunta que más digamos, incomodó o que de manera más tenaz se formularon por siglos los teóricos de la filosofía política y de la teoría del derecho, era ¿de dónde surge la legitimación de los que gobiernan? Es decir, La ¿dónde sacan legitimación de la los que legitimación gobiernan. los gobernantes? Wow. Eso durante siglos se explicó como que provenía directamente de Dios, entonces los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, después que era una cosa que venía por linaje, se heredaba por la sangre, en el caso de los sistemas monárquicos, pero con el advenimiento de la democracia, la única explicación racional para justificar que unos gobiernen a la mayoría, que un grupo gobierne a la mayoría, es si esa mayoría consiente en ese gobierno. O le cede la autoridad a ese grupo. Exacto, y la forma a través de la técnica para expresar ese consentimiento es lo que lleva a la creación del voto. Entonces, el voto es el mecanismo a través del cual los ciudadanos consienten de manera libre respecto de quién debe hacer las leyes, respecto de quién debe garantizar la ejecutoriedad de las leyes. Y el voto es el mecanismo a través del cual se expresa, además, el proceso electoral. Entonces, O sea, profesor, en una democracia tal y como tenemos hoy, no podemos tener sistema democrático sin elecciones, porque las elecciones son el mecanismo a través del cual se hace efectivo el voto.
O sea, profesor, que cuando yo voto, lo que le estoy diciendo a quien me gobierna es, ocupa mi lugar para decidir por mí, pero para mí. Exactamente. Son representantes. Fíjese que nosotros hablamos de mandatarios en Wow. una expresión que no deja de ser una adulteración de la categoría política correcta, que debería ser los mandantes. Es decir, los ciudadanos lo que hacen es que le dan un mandato. Y ese que recibe el mandato no debería ser tanto un mandatario como un mandante, es decir, Sino aquel un que ejecuta representante. por mi mandato lo que la ley le obliga. Exactamente. ¿Y por qué se ha entendido entonces, profesor, que el que gobierna, yo creo que la palabra gobierno entonces debería ser revisada, porque la idea es que la mayoría de los que nos gobiernan han olvidado que lo que son es nuestros representantes con nuestra autorización a través del voto? ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, esa es una de las razones de la alternabilidad en el gobierno. Es decir, los encargados de hacer las primeras constituciones que se conocen en el mundo, que se produjeron en el mundo moderno, tuvieron conciencia de la posibilidad siempre latente de la desnaturalización del gobierno y de la desnaturalización de los principios del gobierno y de la propensión, de la fácil propensión de la autoridad en ejercicio del poder a poner ese poder antes que al servicio de aquellos en función de lo cual él existe a servicio propio. Es decir, y entonces eso llevó a decir, bueno, el gobierno tiene que ser limitado. Limitado significa que los poderes del Estado se controlen recíprocamente, pero que también sea limitado temporalmente. Por tanto, no puede haber en democracia un poder sin límites temporales. Claro. Entonces hay sociedades donde el gobierno dura 6 años, como el caso de la mexicana, donde dura 5, como el caso de la francesa, hasta que hubo la reforma constitucional última que se conoció en Francia, que bajó de 5 a 4 años el gobierno, y 4 en el caso nuestro, 4 años, y en general la mayoría de los países han adoptado sistemas de alternabilidad cuatrienal. Entonces, ¿por qué es importante? Reitero, porque si un gobierno no lo está haciendo bien, si unos legisladores no lo está haciendo bien, el pueblo tiene el mecanismo de sustituirlo por otros que puedan, digamos, reencauzar el gobierno y las obligaciones que la ley pone en manos de los gobernantes. Doctor, a mí no me queda claro la parte de la tipicidad que usted habló ahorita de este año, un año electoral que no se había visto anteriormente, porque hubo unas elecciones que fueron suspendidas. Eso en la historia de nuestra patria, en nuestra historia republicana, no había sucedido. Entonces, esa tipicidad es cierta, pero yo me pregunto, la Constitución de la República, en el estado de excepción en que estamos, ¿qué nombra? O sea, ¿cómo contiene la Constitución? Fíjense que ahora hay elecciones el 5 de julio. Y esa decisión no es una decisión que sale directamente emanada de la Constitución. Entonces, ¿cómo la Constitución vincula que se pueda tomar una decisión de sacar de la fecha que ya tenía estipulada, entonces, para una fecha extraordinaria como la que vamos a tener? Bien, miren, vamos a hacer algo, doctor Rodríguez, Olivier, Víctor, Control Master. Nos informan que el espacio del primer bloque se agotó el tiempo. Vamos a ir a una pausa comercial. Y miren, en el segundo bloque usted va a escuchar de la voz del doctor Cristóbal Rodríguez, elecciones presidenciales, congresuales, y pudiéramos estar hablando de pandemia. Quédese con nosotros y aprenda junto con nosotros, como nosotros estamos aprendiendo con el doctor Rodríguez. Volvemos en breve.
Estamos de regreso en su programa Conexión Global RD, aquí en esta interesante entrevista con el constitucionalista experto en la Constitución, Cristóbal Rodríguez. Y le hacíamos una pregunta en el bloque 1 sobre el poder de la Constitución y su vinculación con la nueva fecha para las próximas elecciones presidenciales, que son el 5 de julio, el próximo 5 de julio. Sin embargo, yo decía que esa fecha no está vinculada en la Constitución directamente, porque la Constitución, ya usted había explicado, que propone unas fechas específicas. Esa vinculación entre la Constitución y esa nueva fecha, ¿cómo se da y cómo se podría explicar? Mira, efectivamente, la Constitución establece las fechas en las que se deben llevar a cabo las elecciones. Sin embargo, vamos a poner escenarios. Imagínate que el 15 de febrero, el 16 de febrero, en vez de un colapso del sistema informático, lo que hubiera pasado hubiera sido un terremoto. No puede haber elecciones. Entonces, ¿qué sucede? La Constitución de la República define a la Junta Central Electoral como el órgano responsable de administrar y de gestionar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. En virtud de esa condición de ente de administración del proceso, la Constitución también le confiere a la Junta Central Electoral, en su artículo 212, facultad reglamentaria para todo aquello que tenga que ver con el ámbito de sus competencias, es decir, el ámbito de lo electoral. En virtud de esa potestad reglamentaria del artículo 212 y de esa condición de ente organizador y rector del proceso que le confiere el artículo 211 constitucional, la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral en la República Dominicana, en su artículo 18, numeral 22, le confiere a la Junta facultad para tomar todas las decisiones que consideren necesarias, todas las medidas que consideren necesarias para resolver cualquier inconveniente que se suscite en el desarrollo del proceso electoral. Es en virtud de esa facultad amplia que de manera expresa le da la ley, que es, dicho sea de paso, una de las facultades a través de las que se viabiliza el ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el artículo 212 constitucional a la Junta, es utilizando esas prerrogativas y esas condiciones que la Constitución y la ley le dan, que la Junta dice, vamos a suspender el proceso. No hay condiciones. Y no solo vamos a suspender el proceso, vamos a convocar a la nueva fecha para la realización del proceso. Entonces, si bien no está expresamente previsto en la Constitución o prevista en la Constitución la eventualidad de que el proceso tenga que suspenderse, de sus disposiciones y de las disposiciones de la ley, se puede colegir de manera muy razonable, a mi juicio, que la Junta puede decidir la suspensión del proceso y llevarse a cabo en un momento distinto. Eso fue lo que sucedió en términos reales en febrero, y eso es lo que sucedió ahora en el mes de mayo. Hay una discusión sobre si la Junta tenía facultad para convocar a las elecciones, porque las elecciones celebradas fuera de fecha son elecciones extraordinarias. Entonces, la ley 1519, la ley del régimen electoral, de manera ambigua le confiere facultad para convocar a elecciones extraordinarias o al legislador o a la Junta Central Electoral. No define en qué circunstancia convoca a la Junta y en qué circunstancias convoca el Congreso. Sin embargo, el artículo 209.3 de la Constitución de la República, cuando habla de la convocatoria a elecciones extraordinarias, dice que las mismas se deben realizar dentro de los 70 días posteriores a la ley que las convoca. Por lo que
pareciera que la Constitución ha sugerido que el único ente competente para convocar elecciones extraordinarias es el Congreso, porque dice El poder que legislativo. dentro de los 70 días posteriores a la ley, solo el Congreso tiene potestad legislativa en la República Dominicana. No obstante, la Junta entendió que tenía la facultad solo para suspender, sino para convocar, y convocó. Yo sostengo que la facultad de convocatoria es del Congreso. No obstante, creo que la decisión de la Junta no hay No tiene un choque. ninguna posibilidad de que sea atacada jurisdiccionalmente con posibilidades de éxito, porque a mi juicio es un acto jurídico consolidado en la medida en que, aunque la Constitución dice que por ley, lo cierto es que hay una ley que también le da facultad a la Junta, y mientras esa ley no sea declarada inconstitucional, que es lo que yo creo que debería hacerse, mientras no sea declarada inconstitucional, pues la Junta puede tomar decisiones en virtud de los mandatos de esa ley. Entonces, pudiéramos decir, Doctor, profesor Rodríguez, que esa decisión fue ilegítima desde el punto de vista constitucional. No, yo creo que es una decisión que se hizo. Mira qué es lo que pasa, es un tema técnico complejo. Habría que cambiar la Constitución, profesor, eso es lo que usted está recomendando, para poder arreglar ese vicio que tiene ahí, esa ambigüedad. No creo que haya que cambiar la Constitución. Lo que estoy diciendo es, creo que la convocatoria a unas elecciones extraordinarias las debe hacer el Congreso. Ahora bien, el hecho de que la Junta... Perdóneme, profesor, porque quiero entenderlo. Lo que usted nos está diciendo es que la decisión de la siguiente elección o de la nueva elección debió salir del Congreso, no de la misma Junta. Le digo eso, y también le digo que aunque la Junta convocara, el hecho de que la convocatoria esté amparada en una ley que todavía está vigente, frustraría, a mi juicio, cualquier intento o cualquier pretensión de anular la decisión, la resolución de la Junta mediante la que se convocó elecciones. Estoy reconociendo una anomalía, pero al mismo tiempo diciéndote, esa anomalía es un acto jurídico consolidado porque el mandato a la Junta está contenido también en una ley que está vigente. La Constitución embiste a la Junta con cierta autoridad para hacer y no hacer cosas. En este caso la ley 1518. ¿Es la Constitución o es la ley, profesor? La ley. La ley, Olivier, la ley. En el artículo 18.7. Doctor Cristóbal Rodríguez, estamos en tiempos excepcionales y estamos en estado de emergencia. Hay una situación que se está dando y hay zonas grises y hay interpretaciones. En el Congreso Nacional acaba de decir uno de los voceros de los partidos políticos que esta es la última oportunidad que tiene el gobierno nacional para pedir una extensión del estado de emergencia. Suponiendo que 15 días pasan y el gobierno solicita un estado de emergencia y el Congreso se lo rechaza, hay voces que sostienen que el presidente puede convocarlo por otra vía. ¿Es eso posible desde el punto de vista constitucional? No hay ninguna otra vía. El Poder Ejecutivo tiene prerrogativas, el presidente de la República tiene prerrogativas excepcionales durante un estado de excepción, pero esas prerrogativas excepcionales están circunscritas a las reglas que respecto del estado de excepción dispone la Constitución. Y las reglas en materia de estado de excepción están detalladamente descritas en el artículo 266 de la Constitución de la República. Ese artículo obliga, primero, el presidente de la República no puede declarar unilateralmente el estado de excepción. Tiene que pedir autorización al Congreso. Y solo si el Congreso lo autoriza, el presidente puede declarar. La única excepción a esa exigencia es si el estado de excepción se presenta en el periodo en el que el Congreso está de vacaciones. Es decir, nosotros tenemos 2 legislaturas al año, de 150 días cada una. Una empieza el 27 de febrero y otra el 16 de agosto. Entre una legislatura y otra median
un tiempo, que son Sí. el que se conoce como vacaciones legislativas. Si la excepción se presenta en ese periodo que media entre una legislatura y otra, solo en esa circunstancia el presidente puede declarar unilateralmente un estado de emergencia. Pero la Constitución le obliga a que inmediatamente lo declara, convoque al Congreso, para que el Congreso decida sobre la pertinencia o no de la declaratoria. Entonces el Congreso rectifica o rechaza. Y si Exacto. el Congreso rechaza, no tiene validez. Entonces, algo similar ocurre con el tema de las renovaciones de los plazos. El estado de emergencia, sí. Es decir, la Constitución dice que la emergencia, el plazo de la emergencia se puede renovar, pero que la autorización para la renovación tiene que darla el Congreso. Tiene que darla el Congreso. Hay un aspecto. Ajá. Sí, entonces déjame para concluir. Entonces, Sí. ¿qué significa eso? Que si el Congreso no la da, se produce un levantamiento de hecho del estado de emergencia, en este caso. Un levantamiento de hecho del estado de emergencia, porque la Constitución no prevé ningún mecanismo para que el presidente pueda renovar el plazo a contrapelo de lo que considere el Congreso. ¿Por qué, doctor Cristóbal Rodríguez, se dan estas situaciones en las cuales hay como una interpretación de un lado que es posible y del otro lado que no es posible? ¿Cómo puede la Constitución o una norma tan importante dar espacio para que haya tantas interpretaciones al respecto? Le pedimos disculpas al doctor Rodríguez y a toda nuestra teleaudiencia, pero el Control Master nos acaba de decir que el tiempo para este segundo bloque pasó, se agotó. En el próximo y último bloque, el doctor Rodríguez va a tener la oportunidad de responder ampliamente esta magistral pregunta que nos hace Víctor Tineo. Si quiere enterarse de esa respuesta, quédese con nosotros porque volvemos en breve. Quedamos, bueno, seguimos aquí con Conexión Global RD y el doctor Cristóbal Rodríguez, constitucionalista, de los dominicanos más expertos en estos temas. Y hay una pregunta que quedó en el tintero sobre por qué la Constitución de la República está sujeta a tantas interpretaciones. Hay algunos que hablan de interpretaciones restrictivas y demás. Sería bueno que se conozca por qué a veces quedan esos espacios grises que permiten interpretaciones. Doctor Cristóbal Rodríguez. Mira, lo que pasa es que la Constitución está escrita con palabras y las palabras son así. O sea, pasa con la literatura, pasa con los evangelios, es decir, ¿por qué hay creyentes que guardan el sábado mientras otros guardan el domingo, interpretando el mismo, si el mandato viene del mismo texto, el mandato de guardar un día viene del mismo texto? O sea, ¿por qué unos creen que la mejor manera de agradar a Dios es rezando y otros creen que es actuando de conformidad con los preceptos éticos del cristianismo? Es decir, con el derecho pasa lo que pasa con todos los textos que están escritos con palabras, son interpretativos. Y en el caso de la Constitución, en el caso de los evangelios, la razón por la que son tan interpretativos es porque están escritos en parábolas, muchos de ellos. Entonces, en el caso de la Constitución, muchas de las disposiciones de la Constitución son
responden a una nomenclatura normativa que se conoce como principios, es decir, son cuestiones muy abstractas. ¿Qué es lo que significa la palabra libertad? ¿Qué es lo que significa el mandato de igualdad? Eso, la cantidad de libros que se han escrito desde enfoques distintos respecto de esas mismas palabras, que son principios constitucionales, es imposible de aquilatar. Entonces, siempre va a haber interpretaciones y no hay que tenerle miedo a eso, porque eso no es Profesor, nuevo. nosotros tenemos Bien. una profunda Sí. inquietud, profesor. Mire, el próximo 5 de julio hay convocatoria de elecciones presidenciales congresuales a propósito de la pandemia. ¿Qué pasaría si no podemos llevar a cabo esas elecciones con un 16 de agosto tan cerca? Yo pienso que el desafío político más importante que tenemos en el país es el de trabajar todos, los ciudadanos, el gobierno, la oposición política, el liderazgo social, religioso, empresarial, para crear las condiciones para que haya elecciones el 5 de julio. Creo que ese es el desafío Y más si importante. no hay, Y lo creo porque si llegamos al escenario en que no pueda haber elecciones el 5 de julio, estaríamos a las puertas de una situación política de crisis, de una situación político-institucional de crisis de consecuencias impredecibles. El dilema que tenemos por delante, o que tendríamos por delante, es forzar, o sea, garantizar que haya elecciones. Fíjate, lo que voy a decir es muy fuerte. Garantizar que haya elecciones, aún cuando eso pudiera representar un riesgo para la salud, y profundizar la crisis sanitaria en que nos encontramos, por un lado, o para evitar la profundización de la crisis sanitaria, meternos a una crisis político-institucional. Se ha frisado el profesor. sí. Profesor, ¿nos escucha? Se ha frisado, sí. Mientras tanto, sí, Sí, seguimos en entonces, vivo, parece que el profesor el profesor, bueno, nos está conversando el profesor respecto de la crisis institucional, político-institucional versus la crisis sanitaria. La conclusión más o menos que uno puede interpretar a partir de lo que ha comentado el doctor Cristóbal Rodríguez es que en una situación en la cual haya que decidir sobre cuál es más importante de poder contener, si la crisis político-institucional o la crisis sanitaria, el doctor se está inclinando más porque nosotros podamos resolver que no se produzca la crisis político-institucional. O sea, a riesgo de que pudiéramos tener quizás un nivel de contagio mayor, pero circunstancialmente es mejor para los fines, la salud de la República, en sentido general, la salud de la democracia, que se produzca el día 5 de julio las elecciones nacionales. Algo que podemos decir, Víctor, que el profesor Rodríguez puntualiza, es que él no está diciendo que hayan elecciones porque sí, sino porque por la salud de la constitucionalidad, por la estabilidad institucional, debemos todos los actores de la política local, empresarial, en todos los ámbitos, generar las condiciones para que hayan unas elecciones como debe ser el 5 de julio. Por ejemplo, asegurando, aunque él no lo dijo, fue lo que quiso que nosotros entendamos, si tenemos que ir a elecciones, hagamos como hizo, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Que puso las normas a tanto metro, también en Francia, mascarilla, guante el que pueda llevar, lentes protectores, un medidor de temperatura, y el que salga con calentura, que dé cierta sospecha de que te pueda estar teniendo el COVID-19, pues sacarlo, ponerlo aparte y que vote diferente. O sea, el doctor Cristóbal Rodríguez, desde mi punto de vista, interpretándolo, no dijo que hay que hacer elecciones el 5 de julio porque sí, sino que debemos esforzarnos para que esas elecciones se lleven a cabo con todas las de las normas prudenciales establecidas. Ese es el gran reto de todo. Ese es el gran reto de, ese es el gran reto, lo comentaba, Víctor. el Sí, gran señor. reto, el gran desafío de todos los sectores
en la República Dominicana, el sector empresarial, el sector religioso, la sociedad civil, Sí, las señor. personas comunes y corrientes, todos nosotros, porque en verdad que, como el doctor lo había comentado en la primera fase de este programa, la legitimación del gobierno se hace mediante los procesos electorales y esa legitimación es sumamente necesaria para el próximo 5 de julio y no entrar al mes de agosto en una situación de incertidumbre en medio de la pandemia. Sería Hay que, Hay acotar, Víctor, hay que acotar, amigos Víctor y Manuel, que la salud, si la jerarquizamos entre salud, política, incluso la democracia, en estos momentos, la salud está primero, desde mi punto de vista, pero en esta coyuntura de República Dominicana, la verdad es que no podemos dejar pasar más tiempo sin tener salud de la democracia. Como decía un amigo que traímos también aquí al programa, habla sobre exactamente. la salud de la democracia bajo esta coyuntura está primero que la salud inclusive frente al coronavirus, porque si vemos el coronavirus ya está llegando a un punto de decaimiento, de decrecimiento, las estadísticas están ahí, hay menos muertos, se están haciendo más pruebas y se están identificando que el virus se está ralentizando, no digo que se está yendo, sino que se está ralentizando. Eso puede significar que para julio 5, dentro de un mes y días, lo que vamos a tener es que acogernos, como dice Manuel y como el doctor insinuaba, a extremas medidas de seguridad, lapiceros para cada persona dentro de los centros de votación, mascarillas, manitas limpias con alcohol, donde la persona entra y salga de su mesa, distanciamiento social que se respete, claro, y que podamos llevar un proceso y definir ya lo que es el tema político dominicano, porque eso sí podría traer un problema. Yo creo, Olivier y Víctor, que lo más importante actualmente a propósito del 5 de julio es que las autoridades tomen las medidas del lugar para garantizar el proceso sin ningún riesgo de contagio. Simplemente, y eso se puede. Otros países lo han hecho. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? El profesor creo que está en línea ya. Profesor, ¿volvió? Doctor, ¿está muteado, doctor? Sí. Ahora sí, adelante. Bueno, hemos estado hablando de lo que interpretamos que usted estuvo diciendo. Entre otras cosas, no dijo que había que hacer elecciones por hacerlas, sino tomando las medidas del lugar, por la salud de la democracia. Mira cuál es, mi razonamiento es simple. Si tuviéramos que ir al terreno ideal, lo ideal es que no haya elecciones mientras no haya garantía. Pero la salud primero. El problema es que aquí la crispación, el nivel de crispación que hay en la contienda política, terrible. Lo único que augura, si no hay elecciones el 5 de julio, es una crisis. Es una crisis. Entonces, si nosotros tenemos una fractura institucional en medio de la crisis económica y de la crisis sanitaria que vamos a tener, va a ser muchísimo peor. Entonces, yo prefiero arriesgarnos, que nos arriesguemos en términos de salud, pero que se mantenga la estructura política que permita seguir trabajando y gestionando la crisis. Porque si la estructura política se va a la porra, entonces la crisis económica y la crisis de salud no se va a resolver. No se sabe hasta cuándo. Exactamente. O sea, profesor, usted utilizó una palabra magistral que en negocios se utiliza mucho: riesgo. Todos los riesgos se calculan y todos los riesgos se mitigan. Simplemente lo que tenemos es que mitigar el riesgo, y para eso tenemos la experiencia por los meses que ya tenemos bregando con el COVID-19 en el país circulando, y las posibilidades de tomar las medidas prudenciales equipando a los votantes y a la Junta Central Electoral. Yo creo que quiero hacer una preguntita rapidísima, porque sé que el tiempo lo tenemos encima. ¿Qué pasaría? ¿Habría una afectación constitucional, doctor Cristóbal Rodríguez, si los dominicanos en el exterior no pudiesen ejercer el voto el día 5 de julio? Mira, con el tema del voto de los dominicanos en el exterior, el problema es que no depende totalmente de la decisión soberana de los actores institucionales dominicanos.
¿O no, profesor? No, Hay una contradicción. voluntad del gobierno local y extranjero. Eso es lo que usted quiere decir. no, El exacto. Estado que, ¿Qué el Estado que decide. ¿Qué No, pasa pero no en si, Estados Unidos, no en Nueva York, qué pasa no en si Nueva No, Florida. York, aquí. qué pasa si en Nueva York, que es donde hay más dominicanos en el Exacto. exterior, el virus entra en esa fase de V, de W, etcétera, y hay un recrudecimiento de la epidemia? Se van a recrudecer las medidas Claro. de confinamiento. Y no pueden permitir que 1 millón de personas se mueva. Entonces, eso Bueno, pero sí, ese escenario no lo tenemos, doctor. Es un escenario No, que en está Nueva York. Recuerda que posible. estamos siempre va a hablando del depender. O voto en sea, el exterior. el Sí. viernes, el periódico Diario Libre, Sí, un trabajo de Miguel Tejada, decía, bueno, lo ideal es que se recurra al voto electrónico, que se contrate una compañía norteamericana, que las hay muy buenas, que despejen las incertidumbres, las dudas Exacto. de los actores políticos locales respecto de lo que puede esconderse detrás del voto por correo electrónico. Eso podría ser una opción, pero no hay confianza entre los actores políticos del país para eso. Entonces, si no se puede hacer, si no hay confianza para que se hiciera por correo electrónico y el virus obligara al recrudecimiento de las medidas de confinamiento, simplemente no podrían votar. bien. Bueno, profesor Cristóbal Rodríguez, nosotros quedamos en deuda con nuestro televidente, ya lo sabemos, de que usted tiene que prometer que tiene que volver, porque quedaron temas por tratar. Felicitamos la magistral forma en la que usted muestra ese dominio constitucional como profesional del área. Y de verdad, profesor, no tenemos palabras cómo expresar lo mucho que agradecemos y lo mucho que hemos aprendido. Y a usted, querido televidente, nada, gracias por compartir con nosotros, profesor. Si hay alguna palabra para despedirse. No, pedirle disculpas porque simplemente fue que se me fue la luz en la casa y en lo que me cuenta. No estamos exentos, Gracias, profesor, no estamos querido exentos. televidente, queridos televidentes, querido profesor Rodríguez, Víctor, Olivier. Volvemos el sábado con otra Conexión Global RD con la calidad que los tenemos a ustedes acostumbrados a brindarle. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a aprender juntos.